Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa que dedicamos a conocer un poco la actualidad o a intentar entenderla. Para ello tengo a dos personas que vienen dispuestas a aclarar todas las dudas, pero todas las que tenga cualquiera, porque hay gente que dice que está muy revuelto el panorama político. Por eso está aquí David Álvaro García, que es director de comunicación de Acento Asuntos Públicos. David, bienvenido. Un placer, como siempre. ¿Tú ves algo que esté revuelto? Bueno, de aquí ya sabes que como cada minuto pasa algo nuevo, pues habrá que ir analizando poco a poco. Oye, pero la vida, no queríamos emociones. La vida intensa, Eso muy es, intensa. muy Intensidad intensa. hay. Intensidad y desde Intensidad luego, hay mucha. si fuera una cápsula de café de estas, es que he comprado recientemente para una cafetera que tenemos aquí en la tele. Sería intenso extra fuerte. Eso. Sí. Y vamos a ver en qué Marca nivel... blanca. Marca blanca, por supuesto. También está bien apuntado. Antonio Peláez, especialista en cine. Bienvenido. Gracias, María José. ¿Tú en qué grado de intensidad ves el panorama nacional? Bueno, lo veo entretenido, digamos, lo veo entretenido. Nos tienen así entretenidos, por lo menos, ¿sabes? Antes había que buscar un poco la fórmula de las televisiones, ¿no? Que se pegaban gritos entre ellos y cosas de estas, y ahora resulta pues que nos viene de fuera. Se está hablando además de la política Netflix, pero hay que recordar que este tipo de política empezó con HBO, porque Juego de Tronos era de HBO, que llegó un poquito antes a lo de las series, aunque luego Netflix se ha hecho famosa. Perfecto, bueno, pues vamos a hablar, por supuesto, de la campaña de Madrid, que hay elecciones el 4 de mayo. Vamos a comentar o pensar un poco qué puede pasar con un partido político llamado Ciudadanos. Y Antonio nos preguntará, y supongo que nos contestará, que si estamos ya hartos de hablar del coronavirus, y quizá nos propone hablar, por ejemplo, de un manuscrito de la Biblia falso. Como David es un hombre de mundo, él no se quiere quedar nada más y nada menos que en España, y nos vamos a ir un poquito a Bolivia también. Y luego pues vamos por aquello de también hacer hipótesis sobre el futuro, ver quién tiene posibilidades de llevarse algún Oscar, y hasta a lo mejor hacemos alguna propuesta de presentadores. Así que empezamos por lo más sencillo, lo más fácil, lo que nos va a llevar menos tiempo, que es hablar de la campaña política en Madrid para las elecciones del 4 de mayo. Eso es, aquí lo llamativo es ver cómo se ha producido un efecto dominó, ¿no? Se suele decir que el aleteo de una mariposa en un lugar provoca un maremoto en la otra punta del mundo. Pues en España ha pasado algo parecido, ¿no? Un movimiento muy concreto, como ha sido la moción de censura en Murcia, que se debate en estos momentos, pues ha generado un efecto tectónico en las placas políticas de este país, que ha llegado hasta la Comunidad de Madrid en forma de adelanto electoral. Un adelanto electoral que hay que decir que para muchos tenía cierto sentido, en tanto en cuanto el día que se anunció la moción de censura en Murcia se anunciaron otras 4, se anunció la de la Comunidad Autónoma de Murcia, se anunció la de la capital, la de Murcia capital, se anunció otra moción de censura en Castilla y León, y se estaba negociando la posibilidad de mociones de censura en Andalucía y en Madrid. De hecho, algunos diputados de Ciudadanos actualmente confiesan que a ellos les pusieron delante de sus mesas la moción de censura para firmar. En ese contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que decide es adelantar elecciones, con una derivada más, que es el cuestionamiento por parte de la oposición de la validez de esa convocatoria electoral, porque primero la presidenta de la Comunidad de Madrid convocó elecciones y a continuación la oposición presentó mociones de censura para evitar que se llevase a cabo ese proceso electoral. Dos mociones de censura. Dos mociones de censura, una impulsada por Más Madrid y otra por el PSOE. Sí, que creo que aquí hay que detenerse a reflexionar, porque luego cada uno tendremos nuestra idea, nuestro sentimiento, nuestro corazón, votaremos a unos o a otros o a ninguno, pero igual que una convocatoria de elecciones es algo que ya se ha preparado, que se ha meditado, probablemente por la situación que se venía arrastrando, parece ser desde el minuto cero de este gobierno de coalición, una moción de censura no se improvisa en media hora. Es decir, que esas dos mociones de censura que se presentan no es
oiga, presenta una moción de censura. No es así de fácil. Así es, había además un doble debate. Por un lado está el debate jurídico-técnico, que ha sido solventado con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que ha avalado que prevalecía la convocatoria electoral en tanto en cuanto se llevó a cabo antes, temporalmente, se produjo en un momento inicial. Y luego una segunda derivada que ya es más de análisis político y de fondo, que es la tristeza que te genera cómo se utiliza una moción de censura para evitar un proceso electoral. Es decir, oiga, las mociones de censura, y esto lo hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión, es un mecanismo excepcional para momentos muy puntuales. El utilizar o intentar utilizar una moción de censura para evitar un proceso electoral es un chantaje a la democracia. Y sobre todo de fondo, filosóficamente, pues bueno, si tú dieses validez a que prevalece la moción de censura frente a la convocatoria electoral, el mensaje que lanzas es: ningún presidente autonómico podrá convocar elecciones anticipadas nunca. Claro. Porque entonces la oposición tendrá un mecanismo para ganar tiempo, un balón de oxígeno y preparar estrategia a futuro. Por lo tanto, hombre, es pervertir el sentido de la democracia. Sí. Y luego una cosa más llamativa a nivel particular, que es, oiga, si ustedes están tan descontentos con el gobierno de la Comunidad de Madrid y lo quieren censurar, qué mejor censura que ir a las urnas, que la gente decida con su voto. En toda esta situación, no sé cómo definirla, lo dejo para que cada uno le ponga el adjetivo calificativo que considere, pues aparece el vicepresidente Pablo Iglesias en una campaña electoral en la que las encuestas dan un incremento a Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular de Madrid muy significativo. Muy significativo es que puede incrementar el número de diputados que tiene la Asamblea de Madrid en un 50%. No hay incremento tan elevado en los últimos años en la democracia española, o sea que puede ser un auténtico éxito. Lo que pasa es que hoy en día los éxitos se miden en gobernabilidad, no en victoria electoral. Juanma Moreno no ganó las elecciones en Andalucía, Isabel Díaz Ayuso no las ganó en la Comunidad de Madrid, pero eso hoy en día da igual, el que gane no es el que gobierna, por lo tanto esto ya va en una política de bloques. Y ya ganó en Cataluña. O la propia Inés Arrimadas en Cataluña antes de Salvador Illa. Entonces, la configuración del gobierno va a ser lo determinante. Y de ahí el salto de Pablo Iglesias, o el descenso de Pablo Iglesias, si lo miramos en un ámbito jerárquico, del gobierno central a la Comunidad de Madrid, intentando erigirse en la némesis de Isabel Díaz Ayuso, en el archienemigo de Isabel Díaz Ayuso. Y esto es una jugada que hay que entender bajo el prisma y los ojos políticos de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es alguien que entiende la política desde una vertiente populista. Y no digo populista como un adjetivo peyorativo, como un insulto, lo digo como una cuestión politológica. En ciencia política hay una vertiente que es el populismo político, que entiende que la política debe ser binaria, que no debe tener matices, que no debe tener escala de grises, que solo hay o blanco o negro. Es ese discurso que veíamos hace unos años de la élite, la casta y todos los demás, los poderosos y los pobres, ese discurso binario de blanco o negro que a él le favorece, porque son discursos sin matices. Y él entiende que la campaña de Madrid es propicia para un escenario así, en tanto en cuanto Isabel Díaz Ayuso parece ser que aglutina la gran mayoría de votos del centro derecha, y él cree que en ese escenario pues tiene posibilidad de conseguir alguna victoria. Hay que tener en cuenta también que las encuestas antes de la llegada de Pablo Iglesias al escenario madrileño pronosticaban que Podemos se quedaba sin grupo parlamentario en la Asamblea. En la Asamblea de Madrid tienes que tener un 5% de votos para entrar. Si tienes un 4,5 no entras, no tienes diputados. Y si entras pues con 6 o 7 por una cuestión electoral. Podemos en las encuestas le daban que no entraban en la Asamblea de Madrid. Y hay que decir que su competidor directo en el espacio electoral es Más Madrid, que es el partido del que fue su mejor amigo y hoy en día su adversario principal, que es Íñigo Errejón. Y también ahí está Tania Sánchez, ¿no? Y está Tania Porque Sánchez. Dicen que ella ha sido de las que ha dicho, no, con este no pactamos. Eso es. Entonces hay unas enemistades entre ellos que no deben de sorprendernos, porque esto, si uno tira del comunismo histórico clásico, ha pasado siempre a lo largo y ancho de la geografía mundial. El famoso Piolet. Eso es la materialización de lo que es el comunismo. Pero en cualquier caso, a Pablo Iglesias le puede beneficiar este eje dicotómico. Hay otro condicionante, y es que igual que Isabel Díaz Ayuso moviliza mucho en la derecha, genera un movimiento a la contra. Moviliza al electorado de izquierdas, que no quiere que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta, pero es que Pablo Iglesias genera lo mismo. El electorado de centro-izquierda o de izquierda puede que lo movilice, pero al que más moviliza es al de centro-derecha, que al final van a acabar votando
en muchos casos, en un lado y en otro, votos a la contra. Voto a Isabel Díaz Ayuso para que no esté Pablo Iglesias, o voto a Pablo Iglesias para que no esté Díaz Ayuso. Y en ese escenario dicotómico, pues Pablo Iglesias anunció su llegada a Madrid casi como el Mesías, en un vídeo grabado, por cierto, desde el despacho de la vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Asuntos Sociales, lo cual yo creo que la Junta Electoral tendrá algo que decir, porque ya ha habido sanciones en otros casos por hechos muy similares. Y él se podría haber venido aquí. Pablo, de verdad, que te lo dejamos a buen precio. Vente para acá, que estás ahí cómodo, a gusto, ¿verdad? ¿No? Le maquillamos, que a él le gusta esto de estar bien presumido. Sí, y hay ducha incluso, por si alguna vez la usa. Puede perfectamente anunciar lo que quiera. Pero ya en ese anuncio, no solo anuncia que viene a la Comunidad de Madrid, sino que anuncia la sucesión en Podemos, que es otra cosa que para muchos ha pasado desapercibido, pero es que designa él, que es muy curioso, Podemos es un partido que nace con aquello de la democracia horizontal, la ausencia de jerarquías, el consultar a la militancia, a las bases, sois todos parte de este proyecto. Oye, y ahí aparece en un vídeo el vicepresidente del Gobierno diciendo: la sucesora quiero que sea Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, a la presidencia del Gobierno y a liderar Podemos. No seas malo. Ha dicho que si los inscritos quieren, pues que sería ella, que le parece que es una buena candidata. Bueno, es más o menos lo mismo que aquello que hicieron de si los inscritos quieren, dejó el chalengal a pagar. Y no quisieron. Claro, no quisieron. Entonces, en cuanto te das cuenta que votaron pues sus 3 amigos y un poquito más, y que luego este tipo de democracia electrónica hay que cogerla con pinzas, ¿no? Porque esto no es votar como el sistema tradicional de voto, es mucho más delicado, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí, cuando alguien como Bill Gates, que es de las personas que más sabe de tecnología, dice que él jamás confiaría en el voto estrictamente electrónico, pues es para cogerlo con cierta cautela. Pero como os decía, no solo le allana el camino a Yolanda Díaz en la presidencia para la candidata a la presidencia del Gobierno y para liderar Podemos, sino que además despliega una dialéctica totalmente beligerante, y yo me atrevería a decir que nunca antes vista en democracia en este país. Desde luego. Son 8 minutos de vídeo en la comparecencia que él hace para anunciar su candidatura a Madrid, en el que habla de derecha, extrema derecha, derecha trumpista, derecha que practica terrorismo de Estado, derecha ladrona, y se erige como el militante antifascista, y nos verbaliza que al fascismo no solo se le vence, sino que se le combate. Una dialéctica totalmente bélica, bélica pura y dura. Yo ahí haría un llamamiento a la calma a todos los líderes políticos, a bajar un poco el tono. Una campaña puede ser dicotómica, puede ser de trazo grueso, sin matices, pero ya cuando elevas el nivel a posiciones tan extremas, pues hombre, cualquiera que conozca Madrid sabe que Madrid es un espacio geográfico muy particular, porque es un lugar en el que mucha gente no es de Madrid, de origen, es una zona abierta, cosmopolita, dinámica, tolerante. Yo creo que nos caracterizamos por eso, y desde luego pues es complicado argumentar que en Madrid hay 4, 3, 2 o los millones de fascistas peligrosos que hay que aplastar, como dice Pablo Iglesias. Esa dialéctica no es creíble, y lo único que hace es zarandear a los suyos, que ya están convencidos y que ya iban a votar, pero alejar al indeciso. Y en toda esta configuración de la Comunidad de Madrid, ¿quién queda diluido? Pues queda diluido por completo Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista, candidato por eliminación, porque el propio Partido Socialista ha hecho público que ha sondeado otras opciones, como la ministra de Defensa, como el ministro de Interior, y al final pues han mantenido a Ángel Gabilondo, que va a quedar totalmente diluido. Queda diluido, bueno, diluida no, desaparecida, la que era la candidata de Podemos, porque ha llegado Pablo Iglesias a decir, oye, me presento yo. Bueno, pero la iban a inhabilitar seguramente, ¿no? Porque ¿qué le da por pegar policías? Es probable, pero en el fondo volvemos a la incoherencia partidista, ¿no? De un partido tan horizontal, tan de consultar a la militancia, tan feminista, y oye, que las dos únicas candidatas que va a haber en la Comunidad de Madrid son del Partido Popular y de Vox. Sí. Y una campaña en la que Vox sale muy perjudicado. Bueno, y Más Madrid, que también se la quería Más unir. Madrid, que quería, bueno, Podemos lo que quería era un proceso de absorción absoluto de incluir a Más Madrid en su equipo,
Pero bueno, yo también puedo llegar a entender que Más Madrid dice, oiga, que es que en las últimas elecciones yo tuve 3 veces más de diputados que ustedes, entonces si alguien se tiene que unir a alguien, sean ustedes a mí, no nosotros a ustedes. Y quedan totalmente desdibujados, y queda desdibujado Vox, que tendrá probablemente un incremento electoral y tendrá algún diputado más, pero se las prometía más o menos feliz disputándole el espacio a Ayuso, pero con la llegada de Pablo Iglesias todo el votante o el elector de centro-derecha pues se va a unificar en torno a Isabel Díaz Ayuso, y Vox sabe que es una campaña que no le beneficia. Por lo tanto, se nos va a hacer largo, mediática y socialmente se nos va a hacer largo. Es una campaña muy movilizadora, la gente está tremendamente movilizada, y veremos a ver qué sucede en este tiempo. Las encuestas dan una victoria aplastante al Partido Popular, y es probable que sea así, pero volvemos al inicio de lo que decíamos. Esto ya no va de quién queda primero, sino de cómo queda la configuración de bloques. Exacto. Antonio, al respecto del panorama político madrileño, y que también tiene que ver con el nacional. Hombre, da la sensación, desde luego, que Vox con Rocío Monasterio se va a tener que enclaustrar un poco, pero en cualquier caso, a mí me ha llamado la atención una cuestión que creo que no se ha hablado, pero que es de digitalización. Vamos a ver, nos acordamos aquí todos de, el gobierno está discutiendo y hasta las 12 de la noche todavía no han sacado el BOE. Y sin embargo, aquí en la Comunidad de Madrid, el boletín oficial de la Comunidad salía publicado al día siguiente, que era la excusa que tenían los socialistas, no, es que todavía no se ha escrito. Oiga, vamos a ver, ya es de facto, ¿no? Entonces, creo que por un lado nos debería servir para que el boletín oficial del Estado se imprima y que siga habiendo papel en el que estén las cosas realmente importantes, y por otro para que también el boletín de la Comunidad de Madrid se haga inmediatamente efecto online. Eso por un lado. Y luego, por el otro, lo que da la sensación es que no se va a volver a hablar nunca de un programa o de unas medidas, ¿no? Yo creo que la sociedad en su conjunto se vería beneficiada de pactos, como hacen, por ejemplo, en Alemania, del partido más conservador, el partido más socialista, cuestiones socialdemócratas, pues como ya he dicho en otras ocasiones, de una solidaridad interregional, que eso parece que no va a haber porque necesitamos a los independentistas, y bueno, pues aprovechar unos de otros. Y sin embargo, aquí es ganar y aplastar al otro, un poco al estilo que se supone de Atila, pero que al final no termina solucionando las cosas a largo plazo, como ocurre siempre con la educación, que cada vez que llega uno, ¡hala!, ponemos una ley nueva. Sí, pero fíjate que yo no estoy del todo de acuerdo con esa visión, porque si algo tiene esta campaña electoral de Madrid, es una visión antagónica de modelos políticos, de un modelo político que apuesta por un liberalismo, por la libertad, por una economía sustentada en impuestos bajos. Isabel Díaz Ayuso, una de sus primeras medidas que ha anunciado es el apoyo económico a sectores afectados por la crisis del coronavirus, y un modelo intervencionista, un modelo que lo que apuesta es porque el Estado, porque la administración pública, en este caso la Comunidad de Madrid, sea cada vez más grande y el ciudadano al final sus libertades individuales sean menores, ¿no? Que al final tú tengas un Estado muy potente, muy paternalista, que te venga a decir más o menos cómo tienes que pensar, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. ¿Qué tienes que hacer con tus casas? O sea, son modelos totalmente... Y te las expropien, como están haciendo en Baleares, porque deciden que alguien tiene muchas casas y deciden el precio que le van a dar por esa expropiación y los años que te van a robar tu casa directamente. Entonces es lo que... Y además en la práctica, que en este caso concreto la vivienda, son ejemplos que la historia en otros lugares donde se ha aplicado han demostrado que no solucionan el problema de la vivienda. Lo único que consiguen es que cada vez haya menos vivienda, porque la gente que son grandes tenedores de vivienda digan, yo no la pongo ni en alquiler ni en la venta, la dejo ahí y los enfriada, inversores desde luego y ya no está, invierten y nada. espantas la inversión. Eso entonces entiendo tu argumento de que al final es una campaña que dialécticamente tiene poca carga de profundidad política, pero son dos modelos tan antagónicos que en el fondo hay un cañón político detrás. En un lado, una formación liberal que apuesta por la tradición que ha tenido la Comunidad de Madrid en los últimos años, y por otro, un modelo totalmente de quiebra en tanto conocemos lo que hay en Madrid, apostando por un modelo, ya no digo socialdemócrata, que es lo que sería Ángel Gabilondo, sino un modelo comunista de carácter populista. Sí, yo me he tomado alguna nota y preferentemente no voy a incidir mucho, pero sí que en el vocabulario, que es algo que venimos haciendo, que se está haciendo en los medios de comunicación y que se está dando por bueno. Volvemos a aceptar
las notas de prensa y lo que nos mandan desde los partidos políticos como información y volvemos a coger el vocabulario sin pensar. Es decir, Pablo Iglesias da un paso al frente. Este es el titular. No, un paso al frente no. Un paso al frente sería si se fuera a presidir Venezuela, que a lo mejor es un sueño de él, no sé, o a ser el presidente de una unión de países comunistas. Vamos a ver, estás en el gobierno de España y vienes a la comunidad, que por supuesto todos los que vivimos en Madrid o hacemos, pues fíjate, tele en Madrid, pero yo voy a mi profesión. Si alguien está presentando un programa en una televisión nacional y pasa a una autonómica, a una local, estará muy feliz, pero no es un paso al frente. Entonces, para mí, primero, no da un paso al frente, no lo da. Después, quiero recordar que él era responsable de las residencias de ancianos. Lo ha recordado también Pedro Sánchez. Se lo ha recordado. Yo creo que con... Alabando su gestión. Con bastante ironía. Bastante. Porque ha destacado eso. Sí, sí. Cuando no hay ni siquiera foto. O sea, ya no digo que haya trabajado, hay algo que hay políticos que no se hacen foto y trabajan, y otros trabajan y se hacen foto, y otros solo se hacen foto. Bueno, pues él ni ha trabajado, ni se ha hecho foto, ni nada. Luego es muy cambiante, que se lo ha recordado su ex colega Teresa, hablamos de Andalucía. Teresa Rodríguez, sí. Sí, Teresa Rodríguez. Es muy cambiante. A ver, es que ahora mismo España necesita un gobierno y organiza una crisis o un cambio de gobierno por un egoísmo personal, hasta tal punto, además esto no es una calificación, es un dato. Hay una persona que a mí como actor siempre me ha gustado, o me gustó, que es Toni Cantó, porque lleva mucho tiempo sin actuar. Sí. Digamos que no tiene fortuna en el aspecto político, porque bueno, la aventura con Rosa Díez no salió adelante, la de Ciudadanos ha tenido sus momentos y ahora no, pero él ha dicho: no estoy de acuerdo con lo que está pasando, me voy, pero me voy y devuelvo mi acta de diputado. Y eso yo quiero aclarar, porque seguro que hay muchos espectadores que no saben que aunque tu partido desaparezca, si tú tienes tu acta y tú dices yo me voy de Ciudadanos, él podía seguir en la Comunidad Autónoma Valenciana cobrando todos los meses. Y nos encontramos con que Pablo Iglesias dice la fecha en la que se va, o sea, no lo dice el gobierno, dice quién va a ser la vicepresidenta, dice quién va a ser la ministra. Luego, en un acto, es que es un batiburrillo, yo no sé si es que estaba muy nervioso, si es que está muy histérico, pero está en un órgano, porque es un ministerio del gobierno de España, con unas banderas que tiene la de España, porque de momento tiene que disimular, si no probablemente tendría las independentista, cuando es antieuropeo. O no se dio cuenta ni de las banderas, no lo sé. Pero está en el ministerio y desde el ministerio organiza la sucesión de Podemos sin consultar, como dices, a nadie, que no sé qué prisa había por decirlo en ese lado. Ella no ha respondido porque es una patata envenenada también. Porque igual no quiere en este momento que Podemos va así serlo. Y entonces, bueno, el vocabulario, que me pierdo. Dice, un paso adelante, no estoy de acuerdo. Luego dice que la rival de Pablo Iglesias es Isabel Díaz Ayuso. O sea, vamos a ver, pero ¿cómo podemos estar...? Pero además en medios de comunicación de todas las tendencias, que Isabel Díaz Ayuso, a usted le puede gustar o no le puede gustar, pero es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y se presenta a unas elecciones, y rival, en todo caso, será Gabilondo, que hay muchas personas en Madrid que son socialistas, que no van a votar otra opción, que Gabilondo es una persona con una altura intelectual y con una preparación, y que quieren votar al Partido Socialista. Entonces, y usted es que tenía 7 diputados en el otro. O sea, yo creo que se cree el centro del mundo. No, pero ni siquiera, María José, vamos a ver. Yo conozco de fútbol, tú de baloncesto. Sí. Tu rival no puede ser, si tú estás en segunda, uno de primera. No. Porque es que además, es que ya no puedes, quiero decirte, otra cosa es lo que hacía el Atleti de Madrid, que podría estar con la Politécnica de Timisoara en sus tiempos, y vamos a tocar madera y todas estas cosas. Pero si ya aquí no estamos en la Copa del Rey, aquí estamos en la Liga. Entonces, la Liga, si acaso los que están jugando a lo mejor pueden ser Díaz Ayuso y a lo mejor Gabilondo. Claro. En principio parece que Díaz Ayuso se lleva la Liga, luego habrá que ver si se lleva todo el trofeo y todo lo demás. Pero él está jugando, está en la supervivencia, o sea, tú estás a ver si entro en el playoff. Bueno, y que estamos hablando, que tú lo apuntabas bien, de un perfil
porque yo insisto muchas veces en que la política va tan deprisa que cuesta hacer memoria, pero Podemos es un partido que nace en 2014, muy joven, tiene, no llega ni a 7 años. En 7 años de vida Pablo Iglesias ha sido eurodiputado, una legislatura que en Europa son 5 años. No os tengo que decir ni lo que duró porque fueron meses, no llegó a los 5 años. De ahí se fue a liderar Podemos en el Congreso de los Diputados. Estuvo de líder de Podemos en el Congreso de los Diputados. De ahí se fue a ser vicepresidente. O sea, nunca mantiene una trayectoria coherente en el tiempo, y al final hay una cosa peor aún, que es que estás engañando al elector, porque yo cuando voy a votar, lo que me gusta es votar a políticos que van a estar ahí dando la cara por mí, que se mantienen en el Congreso, que se mantienen en el Parlamento Europeo o que se mantienen en las instituciones, no gente que va dando saltos y tumbos de un lado hacia otro porque el mensaje que lanzas es: ah, yo ya me he cansado de este caramelito, es un juguete como los bebés, ¿no? Que le das un juguete nuevo, le encanta y lo deja a los 2 minutos. Es un problema. Y luego de fondo hay otra cosa, que es lo que yo creo que tenemos que analizar, que es que Pablo Iglesias hace esto no solo por ganar o intentar ganar a Isabel Díaz Ayuso, a la cual lo único que hace es engrandecer con este tipo de cosas, sino que Pablo Iglesias asume, entiende y conoce que el vínculo entre Podemos y el PSOE a nivel nacional está totalmente deteriorado, que hay inestabilidad en el gobierno, que las políticas, por mucho que de cara a la galería digan que se está haciendo genial y que somos una gestión ejemplar en Europa, saben que la Unión Europea nos tiene muy cuestionados, y saben e intuyen, y lo veremos con el tiempo, que Bruselas acabará pidiendo ajustes duros a España. ¿Qué hace él? Oye, esto pinta mal a medio y largo plazo, yo me bajo de un barco que parece que empieza a tener agua, yo no digo que esté hundiéndose, pero que empieza a tener agua, y que quién no me dice que dentro de un año o unos meses haya adelanto electoral general. Así que yo me bajo de ahí, que lo mismo me sacan, prefiero bajarme yo y no que me saque el de al lado, y me voy a Madrid y tengo la excusa perfecta y ya dejo pacificado el partido para que sea Yolanda Díaz la que siga. Y cuando se pide ejemplaridad, no es cuestión de ejemplaridad el devolver el acta, es simplemente de un término que utiliza David y que utilizamos mucho en este programa, que es coherencia. O sea, yo si me voy de un sitio no me puedo ir pero quedándome con el sueldo. Entonces lo primero que debería hacer Pablo Iglesias es renunciar a su acta de diputado y a todos los complementos económicos que supone eso, porque me parece que es tremendo. Y vamos a pensar que con todo, o que podríamos pensar que con todos estos movimientos lo que estamos es ante una persona que tiene unas habilidades o que convence a unas personas, a un electorado, en mítines y con frases grandilocuentes. Pero lo que es trabajar, lo que se dice trabajar, o sea, nosotros ahora aquí estamos hablando, pero para estar aquí hablando hemos trabajado previamente, y tenemos un equipo que ha trabajado previamente, que está trabajando, y luego tenemos que trabajar y seguir trabajando. A mí cuando me preguntan, dice, no sé cuántas horas, digo, yo estaría feliz todo el día presentando, haciendo programas, pero hay que prepararlos, y entonces hay que trabajar, y un ministerio requiere de trabajo, y este señor no ha trabajado. Y yo añado una cosa, y esto es un vaticinio absoluto, pero si Pablo Iglesias no es presidente de la Comunidad de Madrid, porque solo le vale ser presidente, a sus ojos, si Pablo Iglesias no entra en el gobierno de la Comunidad de Madrid, mi apuesta es que en menos de un año habrá abandonado la Asamblea de Madrid. Que será otra gran decepción para el votante que confió en Pablo Iglesias, ¿no? Porque hay gente que con buena fe votará a Pablo Iglesias en las elecciones. Pues si Pablo Iglesias no es miembro del gobierno de la Comunidad, estoy convencido que en menos de un año deja el acta. No te he oído bien, ¿has dicho año o mes? En menos de un año deja el acta. Sí, yo... semana. Lo veremos, lo veremos. No, por un ejercicio de coherencia y a lo mejor dimitía y se va al Congreso, claro, y entonces se va con pancartas y todo eso, en fin. Podríamos seguir, pero vamos a intentar tratar algún tema más. Este de Ciudadanos yo creo que va rapidito. ¿Desaparece Ciudadanos o no? Totalmente, está en vías de... Es el proceso, esto además es indiscutible, ¿no? Podemos discutir muchas cosas en política, pero hay hechos que son objetivos, y objetiva es la espantada de los cargos más potentes o más conocidos en la formación de Podemos, de Ciudadanos. En Ciudadanos se han ido pues desde gente que pertenecía al área de organización, diputados en la Asamblea de Madrid, diputados en el Congreso, diputados autonómicos en otras provincias. Pues es un partido en descomposición. Ha habido manifiestos de los fundadores intelectuales de Ciudadanos pidiendo que se firme el acta de función de Ciudadanos. Arcadia Espada.
Y yo creo que es que no tenía salida, que Ciudadanos no tiene salida, ya da igual lo que haga. La estrategia ha sido tan fallida en los últimos tiempos que ya da exactamente igual lo que haga y no hay espacio para 3 actores en el centro derecha y va a caer Ciudadanos. Y además has dicho una cosa respecto a Pablo Iglesias, con tanto cambio, cómo se descentra el electorado, cómo deja de confiar, porque indudablemente hay muchas personas que creen en él y siguen creyendo en él. No hay nada peor en política que dejes de ser útil para el ciudadano. Eso es. Y Arrimadas, por ejemplo, que ganó tenemos el ejemplo en Arrimadas, o sea, ganó las elecciones en Cataluña. Recordamos que entonces estaba Albert Rivera en el partido, y se decidió que ella venía para el Congreso de los Diputados, dejaron Cataluña y ahí está el resultado. Bueno, Antonio, ¿estamos hartos o no estamos hartos de hablar del coronavirus? Hombre, un poquito, no, yo creo que ya, mira tú lo entretenidos que nos pone aquí todo esto de, ay, me presento yo, vengo para acá, vengo para allá, todo lo demás. Curiosamente, pues se ha hecho como un año de cuando fue toda la gran explosión o implosión y nos tuvimos que encerrar y demás, y yo no sé si habéis visto, pero había el domingo, en los suplementos era una cosa de, vamos a recordar todo el año que ha habido, vamos a recordar. Entonces, 2 cosas importantes. Cuando hay buenos periodistas es cuando puede haber buenas noticias, ¿vale? Y hay uno que lleva toda la vida haciendo además lo que su creencia, conciencia y buen hacer le ha proporcionado, que es Carlos Alsina. Carlos Alsina estuvo en una residencia de mayores en Villaviciosa de Adón. Son programas que en algunos casos suelen ser patrocinados, pero decía, aquí estamos en el futuro, que es la vacuna. Y en 7 minutos, esa reflexión que hace de las 8, hizo una pieza artística, una obra de arte completamente, de lo que es la reflexión y de lo que es no darle las vueltas a las mismas cosas. Punto 2. También a veces nos encontramos buenos artículos en el suplemento Crónica del Mundo. Igual que, vale, vamos por una vez a hablar bien del periodismo español. Hoy estamos de oferta, esto no es todos los días. Habrá otro día que hablar de los de fuera, que a veces nos ganan, ¿no? Bastantes veces. Pero, caramba, qué historia más estupenda la que cuentan en Crónica, con el desarrollo gráfico, además de Javier Rodríguez, del médico valenciano, Yale Chunsay, creo que es más o menos así. Yale, desde luego, es el nombre, porque él nació en Valencia. Se llama Yale, él quería que era Ale o Alejandro, que le llamaba así un poco todo el mundo, ¿no? Porque creo que es ya es del este y le es que viene de. El chino, ya sabes que no domino tanto como el coreano, que aquí hay que saber coreano, que si no, no entras. Pero el caso es que sus padres sí que venían de China. Y él, a los 5 años, cuando veía que tenía que traducir todo para que su padre se enterara de lo que estaban diciendo en la consulta, es cuando decidió que iba a ser médico. Aparte de sacar muy buenas notas, de hacer su doctorado y su especialización, que iba haciendo como médico, le vino un momento de crisis, porque ha sido de los primeros en tener el coronavirus. Y fíjate tú que no se quedó quieto, porque como es especialista en ecografías, se hizo ecografías a sí mismo y eso ha servido para poder diagnosticar los casos de coronavirus mediante ecografías. Pero ¿qué pasa? Que empezaba a ayudar gente y veía que moría mucha gente. Hasta que en el Zendal, pues resulta que hubo una paciente que le dio las gracias. Y ha habido todo un mural de no solamente a él, sino a todos, que les han agradecido. Entonces, ese aspecto de la medicina, tan importante que es salvar vidas, que no es cuando tienes un problema, terminamos rápido con ella, que ese sería ya el debate de la eutanasia, ¿no? Pero bueno, ese aspecto es el que le ha vuelto a dar la fe en su profesión, con 36 años, y que, pues a nosotros nos da fe en esos médicos que, pues tanto se han contagiado en España y a los que tanto debemos todavía, porque desde luego nuestra salud siempre está en manos de ellos y del gusto y el orgullo que tienen por su profesión. Pues desde aquí, pues nuestro homenaje también a Yale Tunchen y a una historia humana que nos rescata también al día a día de cosas que están sucediendo. Y el periodismo necesario, porque estas historias es necesario que se cuenten. Pero es que esas historias hay que buscarlas. Exacto. Y entonces si estamos en la redacción
y todo lo que nos dicen ni siquiera reflexionamos, no lo cuestionamos, no salimos, no hablamos, no nos movemos por otros ámbitos que los estrictamente políticos, pues al final es una pena, pero va en detrimento de todos, y en primer lugar de nuestra profesión y del periodismo y de la comunicación. Antonio, hay un tema interesante que es un manuscrito de la Biblia falso que no lo era tanto. Vamos a ver. Venga, vamos todos juntos, sabéis la melodía. Vamos a cantar. Creo que hasta 5 segundos se puede. ¿Tú cantas, David? No. No, bueno, vamos a ver. Igual que todos hemos cantado el Lolo Lolo, que es la letra del himno de España, ¿no? Tatarata, cuidado. Eso sí, creo que la SGAE no está para muchas cosas hoy en día, pero bueno, yo creo que hasta ahí hemos llegado. La melodía de John Williams, inolvidable, el Indiana Jones. Bien, pues vamos a situarnos mucho antes de Indiana Jones, que sabemos que era la época de los nazis y todo demás. No. Estamos en el siglo XIX, en torno a 1860, 1870. Cuidado, porque aquí tenemos lo de siempre, que vemos la historia con nuestro prisma, nuestros ojos, ¿no? Esto, la verdad que es un trabajo, un reportaje hecho por el New York Times. Ya dije que tenía que hablar de periodismo de fuera. Como además maquetan ellos de todas formas para verlo en internet, impresionante. Pero el trabajo de investigación es potente y no el que han hecho ellos. Me explico. Resulta que en esa época, vamos a intentar un poco poner los nombres más o menos sencillos. Había un señor que se llama Henri Simon, ¿vale? Simón va a ser a lo mejor, claro, va a ser, parece el malo, ¿no? Pero a lo mejor va a ser el bueno. Y luego tenemos a Shakira, pero es un señor, o sea, vamos a ver. Bueno, pues Shakira se dedicaba a vender piezas arqueológicas. Y entonces, en 1870, que yo no sé si entonces ya los alemanes no debían ser muy nazis, pero sí debían ser un poco, no sé. Alemanes, desde luego, sí, hablaban alemán y tal. Les vendió unas piezas de cerámica que, ¿qué pasa? Que Simón le dijo a los alemanes, esto es falso. Y era falso. ¿Shakira es el malo de la historia? No, exactamente. Porque en 1883, parece que ya todo el mundo tiene derecho a redención, ¿no? Sí. Todo el mundo menos Simón. Bueno, pues el caso es que dice que encontró unos manuscritos que era el Deuteronomio de la Biblia. Caray. Los manuscritos de la Biblia es, aparte que es una ciencia que se ha desarrollado todo más bien siglo XX bastante avanzado, ¿vale? Recordemos que los manuscritos del Mar Muerto, creo que son 1946, recordemos, 1946-1947 cuando se localizaron y que no estaba muy claro que fueran de verdad o no. Bien, pues este señor dice, tengo esto aquí, y claro, eso sí, hay que vivir. Este señor, que era judío convertido al cristianismo, habló con el Museo Británico y les dijo, por 1 millón de libras son vuestros, 1 millón de libras de la época. Ellos empezaron a revisarlo, pero ¿qué pasó? Que entró por ahí Simón y antes de que hablaran, esto ya de ir rápido en el periodismo, ya dijo, me presento a Madrid. No, dijo, esto es falso, este señor es un falso, este señor yo lo he visto que vendía aquí una cerámica o no sé qué, todo falso. Antes de que se pronunciaran los del Museo Británico, claro, el Museo Británico, estamos hablando de 1883, ¿vale? Dijeron, pues sí, pues es falso. Shakira hundido, escribió una carta a uno de los del Museo Británico diciendo, yo no sé si voy a poder sobrevivir a esto. A los 6 meses, de hecho, se suicidó. Y 2 años después, en 1885, se subastaron esos manuscritos y no se sabe dónde están. Total, que como todo ocurre en la vida, ahora hay un investigador que realizó incluso su tesis. Dice que cuando él estaba de viaje con su mujer, ahí cerca de lo del Mar Muerto, ella estaba investigando otras cosas y él estaba ahí, yo estoy aquí obsesionado con los manuscritos de Shakira. No están, o sea, lo que tiene en todo caso son reproducciones, imágenes, pero está trabajando con unos manuscritos que no existen. Pero por una serie de trabajos y reconstrucciones que ha hecho, ahora acaba de publicar un artículo y un libro en el que dice que no solo podría ser auténtico, sino que podría ser una versión previa del Deuteronomio, porque se van sumando, digamos, en la Biblia, como se consideraban los textos sagrados, se iban sumando, nunca se eliminaba nada anterior, y en este caso faltaba algo. Que sea verdad o no, por lo menos él realizó una reunión con expertos, una quincena de expertos sobre estos temas,
y dijeron, pues puede tener razón, porque analizándolo da la sensación de que son las copias que serían en el siglo XX, pero claro, esto estamos hablando del siglo XIX, y ahora mismo es algo que está en proceso, así que esto es como toda la ciencia, que van llegando cosas y nos vamos enterando de lo que ha ocurrido. Claro, esto no vamos a hablar aquí de la vacuna y cosas así, porque ya nos enteraremos de lo que pasa, pero en este caso está toda la investigación en proceso de si quizá pudiera ser una versión previa, y entonces puede servir todo para ver cómo fue ese procedimiento inicial. Se entendía en un principio que el Pentateuco, estos 5 libros de la Biblia, están escritos por Moisés, y bueno, pues luego es todos los investigadores que decir, no tiene nada que ver con creer o no, o sea, no refutan ni la existencia ni la no existencia, sino que todo el proceso ese que hay, pues hoy en día están las herramientas para estudiar un poco más, y lo que están, claro, pendientes es, ¿saldrá? ¿Algún día se recuperarán algún día esos manuscritos? ¿O incluso habrá algún cara ahora mismo que diga los tengo y lo falsifique? A saber, pero sería interesante volver a tenerlos y analizarlos con las herramientas. Vamos a consultar con Jorge Llopis, perito tasador, que también viene mucho a la tele, porque es un tema desde luego muy interesante. Y yo, desde la ignorancia, pero por todas las historias que son apasionantes que nos cuenta Jorge Llopis, si están desaparecidos, hay mucho coleccionista, o él habla inclusive, bueno, pues de temas de armas, contrabando y todo, que utilizan obras de arte como pago, porque tenemos como la idea a lo mejor de las películas, ¿no? Desde que lo tiene nada más para verlo él, y Jorge Llopis me ha dicho muchas veces, mira María José, ahora lo que pasa que aquí hay un contrabando de todo tipo de cosas. Claro, entonces, lo que pasa es que hasta ahora no valían nada. Ten en cuenta que dos años después de que lo dijeron como falso, se subastaron por prácticamente nada de dinero. Y entiendo que con esta noticia, si alguien los tiene, sabe que eso vale una barbaridad. En fin, bueno, pues vamos a Bolivia, porque dice que en todos sitios cuecen habas, y bueno, pues hay orden de detención contra la expresidenta. Eso es, me parecía un tema interesante para hablar, no solo porque ha estado en los medios de comunicación en estos últimos días, como tú bien apuntabas, por una orden de detención contra la expresidenta de Bolivia y varios de sus ministros, sino por una cosa un poco más de fondo, luego contaremos lo de Bolivia, que es la preocupación o el temor a que este tipo de cosas se normalicen. Hablábamos al principio de normalizar la moción de censura. Hace 20 años en España una moción de censura era algo, lo ponía sobre la mesa como apretar el botón nuclear en última instancia y como última arma. Se hablaba de Hernández Mancha. No hagas la moción de censura, que te va a pasar lo que Hernández Mancha. Hoy en día, oye, mociones de censura, tutiplén, sin me las quitan de las manos. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Que de hace unos años, de un tiempo atrás a este momento, las transiciones políticas de los gobiernos latinoamericanos cada vez son más convulsas, cada vez son más tensas. Y me da igual que hablemos de Bolivia, de Venezuela, no porque no ha habido cambio, pero lo habrá, pero de Chile, de Brasil, de Perú, las transiciones de un partido político al otro son muy convulsas socialmente, muy convulsas en la calle, muy convulsas a nivel militar y muy convulsas a nivel jerárquico. El caso de Bolivia no es una excepción. En Bolivia, por poner un poco en contexto a la gente, ha habido durante muchos años un presidente que le sonará a algunos, que era Evo Morales. Evo Morales, digo que le sonará a algunos porque Pablo Iglesias dice que es el mejor presidente que ha tenido toda Latinoamérica en los últimos 50 años. ¿Mejor que Chávez todavía? Yo creo que cuando esté allí, Chávez ya no está, entonces ya puede decirlo y no pasa nada, pero cuando esté en Venezuela dirá que Maduro es el mejor presidente. Pero es cierto que Pablo Iglesias asesoró al gobierno de Bolivia, al de Evo Morales. Y monedero, ¿no? Y monedero. Evo Morales estuvo en el poder mucho tiempo y en las elecciones que tuvo, elecciones generales, hace pues escasamente un año y medio, ahí el proceso de conteo de votos no es como aquí, que es inmediato, algo de lo que deberíamos sacar pecho en España, y es que nuestro sistema democrático electoral es muy ágil y muy garantista. En Latinoamérica no, ni en Estados Unidos. Ni en Estados Unidos. Espérate al 4 de mayo a ver qué pasa. ¿Sabremos esa noche lo que ha pasado? Sí. Lo sabremos. Eso es uno de los mayores valores de nuestra política y hay que decirlo. Insisto, no pasa en Latinoamérica. No. En Latinoamérica tienen sistemas de doble vuelta, cuentan los votos mucho más tarde. Bueno, pues hubo elecciones generales en Bolivia. Evo Morales volvía a presentarse después de haber cambiado la Constitución para saltarse la limitación de mandatos que tenían, y todas las encuestas y el conteo de votos, con un 80% de los votos contados, daban victoria al opositor. ¿Qué sucedió? Que pararon el conteo de votos
Dijeron que hasta el día siguiente, y al día siguiente cuando volvieron a contar, ¡oh sorpresa!, que había habido ahí un vuelco electoral con los últimos votos y que esto de que la oposición podía ganar es mentira y ganó a Evo Morales. Es una práctica habitual en sistemas, desde luego con ausencia democrática, con ausencia de calidad democrática en Latinoamérica, insisto que pasa en Venezuela, pasa en Bolivia, ha pasado en Perú en algunas ocasiones, en Argentina, en algunas naciones. Y entonces, bueno, pues fue tan escandaloso aquel pucherazo electoral con todas las letras que desde la Unión Europea, pasando por Estados Unidos o la Organización de Estados Americanos, dijeron que aquello, desde luego, era de todo menos democrático y que lo que habría que hacer en todo caso era unas nuevas elecciones con un proceso transparente. ¿Qué sucedió? Que Evo Morales, viendo la que se le avecinaba y que la justicia, los militares se habían puesto en su contra, salió huyendo del país, se fue del país y hubo una presidenta interina que ha estado hasta este momento, que ha habido otra vez elecciones en Bolivia. La presidenta interina era quien tenía la mayoría en la Asamblea de Bolivia, que era la conservadora, era el antagónico político a Evo Morales. Ella montó un equipo de distintos ministros, llevaron la gestión del país, no lo hicieron mal en el año y medio que estuvieron, ahora ha habido elecciones y ha vuelto a ganar el MAS. El MAS es el Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales. Es decir, ya no está Evo Morales, pero su sucesor es el que ha ganado las elecciones. Y no se apellida Madrid ese, ¿no? No, pero casi. Es más, es solo más. Movimiento al Socialismo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo primero que han hecho? Una orden de detención contra la expresidenta interina en Bolivia y sus ministros. Hay dos ministros de ellos que ya viendo cómo se las gasta el oficialismo, el populismo de Bolivia, pues cuando dejaron el poder se fueron del país, con miedo porque ellos ya tenían amenazas de que les podían detener, huyeron del país y los que se han quedado pues están con una orden de detención de momento hasta que salga el juicio, ¿no? Y se les acusa de cosas que aquí no sonarán mucho, que es de sedición, de terrorismo y de corrupción y conspiración. Entonces, bueno, al final, ¿cuál es el problema? Que no hay un sustento jurídico para semejantes acusaciones. Es simplemente que el péndulo político que pasa de un lado a otro, pues en ese viraje de un lado a otro, cada vez es más agresivo. En este caso, pues encarcelando en la práctica a los que han tenido el poder durante un año y medio. Yo creo que Pablo Iglesias ya tiene firmada la orden contra Díaz Ayuso, ¿eh? Por eso la ha hecho ya antes de presentarse. Que en el fondo es delicado y a mí me parece interesante que lo traigamos a esta mesa porque cosas que hace 10 años, y no digo hace 20, hace 10 años escuchábamos de la política latinoamericana y decíamos, uy, eso en Europa jamás pasará, Europa es garantista, y ha pasado. Pues que sepamos lo que está pasando en Latinoamérica, pues si en algún momento vemos en Europa algún movimiento de estos. No ha dicho nada Pablo Iglesias sobre el CNI y están dando por hecho en muchos foros que no va a seguir llevando la responsabilidad. A mí me gustaría que explicaran desde el gobierno qué pasa con el CNI, de quién va a ser la responsabilidad a partir de ahora, y me extraña que deje de querer tener ese control a no ser que tenga acceso por otros medios o haya obtenido toda la información necesaria. Es algo sumamente peligroso. Totalmente, son cuestiones delicadas, son cuestiones de Estado. Yo lo vengo diciendo habitualmente que en cuestiones de Estado debería estar siempre la moderación y la centralidad. Y Pablo Iglesias, gustándote o no gustándote, es de todo menos centralidad o moderación. Así es. Bueno, próximo día hablaremos de los Óscar. A ver si tenemos alguna oportunidad en España de conseguir a alguno, quién deberían ser los presentadores. En el próximo programa nos lo cuentas. Y si quieres de los César, que fueron un rollo, los franceses. Sí, también los franceses. Un rollo aquello, no lo vio nadie y se están planteando, dicen ya no vamos a dar ni dinero para el cine. Los de Canal Plus, pero vamos. Pero bueno, pues esta gente no sabe hacer cine. No, porque mira los Goya, lo bien que nos quedaron ahí Por eso, ahí, con Tony Flax y Mary Merritt. Sí, con María Casado y con Antonio Banderas, efectivamente dicho, en idioma internacional, en inglés. Antonio Peláez, especialista en cine, gracias por acompañarnos. Gracias, María José. Y a David Álvaro García, director de comunicación de Acento Asuntos Públicos, gracias por acompañarnos. Un lujo estar con vosotros siempre. Lo pasamos muy bien, porque intentamos pensar, reflexionar entre unos y otros y por supuesto que también admitimos sugerencias de nuestros espectadores. Y como siempre, ahora sí que yo les hago una propuesta y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.